Hola, ¿qué tal queridos amigos? Les saluda su amigo Juan Luis con el gusto de siempre presentando esta nueva aportación de nuestro amigo Javier López González, que en esta ocasión comparte con nosotros el tema las enseñanzas de Buda, donde podemos estudiar lo que son las cuatro verdades, que es el fundamento de las enseñanzas de Buda en relación a este programa. Repito, las cuatro nobles verdades. ¿Cuáles son estas cuatro nobles verdades? ¿Por qué son nobles? ¿Por qué son verdades? Bueno, pues todo esto nos lo va a ir explicando nuestro amigo Javier. No olvides suscribirte al canal, compartirlo y darle like. Adelante Javier con tu tema. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Saludamos a todo el auditorio de este programa, La Ciencia de la Conciencia. Estamos nuevamente con ustedes para hablarles en esta ocasión de este tema que se titula Las enseñanzas de Buda. Buda fue un personaje que nació y vivió en la India, mas sin embargo sus enseñanzas pues son actuales, son contemporáneas, nos sirven a cada uno de nosotros para esa transformación, ese cambio que buscamos y anhelamos en nuestra existencia. La gnosis, la enseñanza gnóstica, también trata sobre estos temas. Cuando el budismo pues trata este tema del cambio, de la transformación, lo eleva a categoría de ley, la ley de la impermanencia. Nada permanece, todo cambia, todo está en constante movimiento. Por ejemplo, las células de nuestro cuerpo están muriendo y naciendo continuamente. Somos nacimiento y muerte continuos, en un fluir que es la vida misma. Hay una metáfora, la metáfora del río, y esta metáfora es muy reveladora para poder comprender esta cualidad de la existencia. El río que vemos nunca es el mismo. Parecería ser el mismo, pero no lo es. Está en constante y continuo cambio, un continuo fluir, es impermanente. Sufrimos mucho por nuestra resistencia al cambio, por creer que puede existir algo permanente y estamos escapando continuamente y resistiéndonos a algo que Buda descubrió hace más de 2500 años. Eso que descubrió Buda es precisamente esto, que nada permanece y que la vida es puro cambio. Aceptar que la impermanencia es una ley natural nos ayuda a disfrutar de la vida, de cada momento, porque sabemos que ese momento es único, no volveremos a vivirlo. Si conseguimos vivir cada momento con atención y aceptación, estaremos fluyendo y disfrutando del río de la vida. Y precisamente el budismo enfatiza esta idea de estar presentes, de vivir en el aquí y ahora. Ellos le llaman la filosofía de la momentaneidad. Vamos a hablar entonces, vamos a conocer sobre esta enseñanza, sobre esta filosofía. Cabe señalar que el budismo no se centra en la reverencia o devoción a ningún dios, sino que se sitúa en el desarrollo espiritual de cada individuo. Empezaremos hablando en esta primera parte de nuestro programa sobre el budismo, quién fue Buda y sobre sus enseñanzas, que básicamente están sintetizadas en lo que se llama en budismo las cuatro nobles verdades. El budismo, vamos a hablar primeramente quién es Buda. En el siglo VI antes de Cristo nació Siddhartha Gautama, el Buda Sakyamuni, así es conocido Sakyamuni porque él pertenecía a una tribu hindú, le llamaban los Sakyas. Sakyas en idioma hindú quiere decir poderosos y es conocido como el gran Buda, el Buda histórico. Él era hijo de un rey y príncipe, por lo tanto, tuvo una niñez feliz, pero al dar sus primeros paseos fuera de palacio, se dice que vio gente enferma, gente que moría, gente que sufría, etc. Fue entonces cuando empezó a preguntarse, ¿por qué Brahma creó este mundo lleno de espantosos sufrimientos e insensatos goces? ¿Por qué envejecemos? ¿Cuál es el origen de la enfermedad? ¿Qué es la muerte? ¿Es la muerte el fin de todo? ¿Muere allí
la conciencia? Después de formularse estas preguntas, así fue como el Buda, compadecido, se decidió a buscar la verdad de todo. Renunció a su familia, abandonó a su esposa y a su hijo de pocos meses y se marchó a llevar una vida austera, practicando ayunos, pidiendo limosna y dando consejo espiritual a las gentes. Se dice que cansado también de esta forma de vida y viendo que tampoco había conseguido encontrar la verdad, la iluminación, se sentó debajo de un árbol de boj y se prometió a sí mismo que no se levantaría de allí hasta alcanzar la iluminación. Al cabo de 7 años de meditar bajo el boj, alcanzó al fin la iluminación, según la tradición, en el amanecer. Al vislumbrar el lucero del alba, alcanzó el completo e insuperado despertar. El Buda no estaba interesado en satisfacer la curiosidad humana sobre el origen del mundo, la naturaleza de lo divino o cuestiones similares. Según el canon Pali, que es una escuela de budismo, dio su doctrina a través de sus 4 nobles verdades. Buda estaba interesado en el estado humano, en el sufrimiento y en las frustraciones de los seres humanos, algo pues que todavía hoy en día es algo que sigue sucediendo, las frustraciones y los sufrimientos de las personas. Su doctrina no era pues metafísica, sino psicoterapéutica. Él mostró el origen de las frustraciones humanas y la forma de vencerlas. Cuando lo acosaban para que diera respuestas acerca de la naturaleza del nirvana, este término nirvana es un estado de liberación o lo que nosotros conocemos como cielos acá en Occidente. El origen del mundo y la realidad del yo, cuando le preguntaban sobre esto, el Buda mantenía un noble silencio y luego decía que esas preguntas no venían al caso y no conducían a la experiencia real de la liberación. En otras ocasiones respondía: no os preocupéis acerca de cuestiones como ¿hay un Dios? ¿Existo yo? ¿Es el mundo real o no lo es? No desperdiciéis vuestro tiempo y energías en discusiones inútiles. Convertíos en hombres religiosos prácticos. Purificad vuestro corazón. Controlad la mente. Llevad una vida virtuosa. Alcanzaréis así el nirvana, la emancipación y la dicha eterna. Y también decía el Buda: yo solo enseño 2 cosas, el sufrimiento y la liberación del sufrimiento. A continuación vamos a estudiar estas 4 nobles verdades, en las cuales pues es el eje central del budismo, de la filosofía budista. Buda fue el primero que las descubrió y las reveló al mundo, estas 4 nobles verdades. También la realización de estas verdades conduce al estado de noble, hace que uno sea noble. Entonces se denominan nobles verdades porque fueron realizadas por Buda, porque son realizadas por los seres nobles y porque su realización conduce al estado de noble. Se denominan verdades porque son hechos reales e inalterables. Las 4 nobles verdades son: número 1, la noble verdad del sufrimiento. Número 2, la noble verdad del origen del sufrimiento. Número 3, la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Y número 4, la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Bien, estamos de regreso ya en esta segunda parte de nuestro programa, La ciencia de la conciencia. Estamos hablando del tema de las enseñanzas de Buda. Decíamos en una primera parte que Buda existió 6 siglos antes de la era cristiana y pues que trajo sus enseñanzas con el propósito de liberar a todo ser humano del sufrimiento, del dolor, que basó su enseñanza en la propagación, en la difusión de las 4 nobles verdades. En esta parte del programa vamos a mencionar que Buda apareció en el mundo hace más de 2500 años y utilizó la lengua Pali para comunicar sus enseñanzas. El Pali fue el idioma de la región de Magadha en el norte de India, donde Buda predicó por 45 años después de la iluminación. Después de la muerte de Buda, sus discípulos perseveraron y preservaron sus enseñanzas oralmente por aproximadamente 5 siglos. Y bueno, pues esta primer noble verdad de la cual vamos a hablar, que se trata sobre la noble verdad del sufrimiento, Buda nos dice lo siguiente en su primer discurso con relación a esta primer noble verdad. Dice: esta, oh monjes, es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento,
La vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Asociarse con lo que no se quiere es sufrimiento. También el separarse de lo que se quiere genera dolor, sufrimiento. No alcanzar lo que se desea es sufrimiento. En breve, los 5 agregados de la adherencia son sufrimientos. Al sufrimiento se le da en el idioma pali, se nombra con el término dukkha, que significa sufrimiento, frustración, dolor. Existir como una personalidad separada condena al sufrimiento y al dolor. Aquí estamos hablando del egoísmo. Por lo regular nosotros pues somos personas pues que solamente pensamos en nosotros mismos, que es el ego, ser egoísta, ser una persona egocéntrica. Desafortunadamente pues el 97% de nosotros, de nuestros pensamientos, emociones, acciones, nos dice la enseñanza no son de origen egoico. Y nos dice el Buda, existir como una personalidad separada condena al sufrimiento y al dolor. Esto quiere decir que no solamente debemos pensar pues en forma individual, sino en forma colectiva. En otras exposiciones, el Buda explicaba que el sufrimiento es debido a anicca. Este término del idioma pali también, anicca, significa falta de permanencia o lo que explicábamos como impermanencia. Nada es permanente, todo está en constante movimiento, como pues aquella anécdota que contábamos en un principio sobre el río. En otras exposiciones, pues el Buda hablaba de esto, de la impermanencia, y decía, la vida es transitoria, todo lo que nace muere, todas las cosas aparecen y se desvanecen. Debido a que no comprendemos que la vida es transitoria, es que sufrimos, todo cambia, todo está en constante movimiento. Han dicho los grandes filósofos de todos los tiempos. Para los indostanes, para los hindúes, esta vida, el universo fenoménico donde vivimos, es maya, o sea, es un universo de ilusión, ilusorio. En cierta ocasión, una mujer muy anciana, al recordar su juventud, exclamó, la vida es una mentira. Así pues, la frustración surge al querernos aferrar a formas fijas, al decir mi casa, mis conocimientos, mi hijo, mi dinero, mis títulos, etc. Hablando pues de la transitoriedad, cabe citar aquí el siguiente proverbio chino y dice así, corre muchacho, aprovecha tu tiempo, dentro de poco tú también serás viejo. Esto quiere decir pues, nos habla, enfatiza la idea de que todo es pasajero, de que todo es temporal, de que no para siempre vamos a ser jóvenes, no para siempre vamos a tener aquella propiedad, aquel carro, todo es temporal e impermanente. También para comprender mejor la primera noble verdad, el Buda habló de anatman. Este es un término pali que significa ausencia de todo yo, de todo ego o no yo, no ego. En tiempos de Buda, la gente ya se había formado una idea sobre el verdadero yo, y para que las personas no se aferrasen a la idea del yo, el Buda decía que el verdadero yo es un no yo, o sea, la negación de nuestro egoísmo, la eliminación de esos defectos psicológicos. Efectivamente, según el budismo, todo intento de concebir un yo, creer en un yo o buscar un yo, inmediatamente lo aleja de la realidad a cualquier ser humano. Por eso, muy sabiamente, el maestro Samael, filósofo y antropólogo contemporáneo, Samael Aun Weor, nos ha dicho que el ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. El ser es lo contrario, pues, a lo que nosotros hemos estado mencionando, que es el ego. Cuando nosotros logremos eliminar los defectos psicológicos de nosotros mismos a través de la observación, de la autoobservación en nuestra forma en que se expresan a través de nosotros, a través del pensamiento, a través de la emoción, hay que descubrir esos defectos y pues comprenderlos para posteriormente poder eliminarlos. Cuando toda esa gama de agregados psicológicos desaparezca de nuestra forma de actuar, de pensar y de sentir, pues quedará en su lugar la conciencia y
pues lo que también llaman el ser. Debemos nosotros pues proponernos trabajar para poder pues eliminar esos defectos, y bueno, pues esto pues tiene todo un proceso que debemos de conocer. Primeramente, autoobservar nuestros defectos, viendo cómo actuamos, observando cómo pensamos, cómo sentimos, y posteriormente descubrirlos, identificarlos y llevarlos a la comprensión. Para esa comprensión, bueno, pues el budismo sugiere la meditación. Hemos visto y hemos sabido de que es una práctica budista muy pues aconsejable, la meditación, para darnos ese espacio y reflexionar sobre nuestra actitud, sobre nuestra conducta. Hasta aquí la primera noble verdad. Regresamos después de una pausa. Bien, continuamos, regresamos a nuestro programa La Ciencia de la Conciencia. Estamos hablando de el Buda, las enseñanzas del Buda, las 4 nobles verdades. En esta parte del programa, es la tercera, pues vamos a explicar la segunda noble verdad, que consiste en la noble verdad del origen del sufrimiento. Buda nos dice que la causa del sufrimiento es Trishna, un término pali que significa aferrarse. El apego, la terquedad, el aferramiento es la causa principal de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Nos apegamos a las personas y a las cosas. Cuando ya no las tenemos, sufrimos. Nos dice Buda, la causa suprema de la miseria es el deseo de poseer y conservar lo poseído. Primeramente queremos tener bienes, propiedades materiales, y ya luego conservarlos. Y cuando por alguna situación llegamos a perderlos, pues allí se genera el sufrimiento. Esa es la explicación de que nos dice Buda, que la causa principal de la miseria es el deseo primeramente de tener, de poseer, y posteriormente, una vez teniendo, pues no perderlo, conservar lo poseído. Trishna, el agarrarse, aferrarse o identificarse, es debido a otro término pali que se llama avidya. Avidya significa ignorancia, inconstancia, que es lo mismo que falta de conocimiento y autoconocimiento. El ego o el mí mismo de la psicología quiere aferrarse, ser, tener, poseer, dominar, controlar, ordenar, sentirse algo. Del deseo no realizado viene la frustración, y del deseo realizado también viene la frustración, debido a que tras un deseo viene otro, y tras ese viene otro mayor. Esto quiere decir que nunca dejamos de desear. Tenemos una cosa y queremos otra mayor. Al no encontrar la felicidad, los deseos no cesan de nacer. Este proceso trae como consecuencia el samsara. Samsara significa rueda de nacimientos y muertes. Una y otra vez estamos retornando, estamos regresando a la existencia, naciendo y muriendo, dice el budismo, pues por un lapso de 108 existencias, 108 vidas. Esta rueda está activada por el karma. Karma es un término que significa acción condicionada. El samsara, esa rueda de nacimientos y muertes, se compone de 12 nidanas o escalones causativos. Eso es lo que significa la palabra nidana. Y estos 12 nidanas son, primeramente, avidya, que es la ignorancia, ya decíamos; samsara, que es el motivo; vijnana, que es la conciencia; namapura, que es el nombre y la forma; sadayatana, que son los 6 sentidos; esparsa, el estímulo sensorial; vedana, la experiencia sensorial; trishna, el aferrarse; upadana, el instinto de posesión; bhava, el nacer; jati, el nacimiento; jaramarana, la vejez y la muerte. Esta serie nace conjuntamente y existe en relación recíproca, estos 12 nidanas o escalones causativos, y podría interpretarse de la siguiente manera: del no conocimiento, de la ignorancia, nacen las formas de pensamiento que plasman las cosas. De ellas nacen la conciencia, y del deseo de los sentidos deriva el apego a la existencia. Del apego nace la realización, de esta el nacimiento, la vejez y la muerte, las lamentaciones y dolores, las desgracias, desesperaciones y penas.
Y bueno, sobre esto de la impermanencia, nos dice, por ejemplo, el Maestro Jesús: no andéis buscando qué comeréis y qué beberéis, y no andéis ansiosos, porque todas estas cosas las buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Vosotros buscad su reino y todos se os dará por añadidura. Y termina diciéndonos sobre esta segunda noble verdad el Buda: la supresión del ansia por la destrucción del deseo. Esta es la verdad sobre la extinción del deseo. O sea, debemos de suprimir el desear. En la tercera noble verdad, el Buda nos habla de la cesación del sufrimiento. Si nos dice que existe el dolor en la primera noble verdad y cuáles son las causas de ese dolor, de ese sufrimiento en la segunda noble verdad, en la tercera noble verdad nos habla de cómo liberarnos de ese sufrimiento, de ese dolor. Y nos dice: la liberación del dolor se logra desechando todos los deseos, salvo uno, el del recto conocimiento. Se trata de acabar con samsara, o sea, la rueda de nacimientos y muertes, y su karma, las acciones y consecuencias de nuestras malas acciones. Poner fin a la autofrustración, y es el fin del nirvana. Nirvana significa apagar una llama de un soplido, expirar, cesar. En este caso, el cesar de las ondas de la mente. Para los budistas, nirvana es llegar a un estado de no pensar, de no pensamiento. Esto pues parecería algo pues que no pudiéramos lograr. Pero a través de las técnicas de la meditación, pues a través de la respiración y de estas tomas de conciencia, pues sí se va accediendo a ese nivel, a ese estado de conciencia de llegar a alcanzar a no pensar. Para los budistas, nirvana es la forma de vida que resulta cuando acaba el esfuerzo de aferrarse a la vida. Nirvana es también alcanzar el conocimiento búdico, el despertar. Bien, pues en esta noble verdad, que es la tercera, pues aquí las enseñanzas de Buda nos llevan a la cesación, al paro del sufrimiento, ¿sí? Lógicamente, si nos está indicando que existe el sufrimiento en la primera noble verdad, que no lo podemos negar, que sería algo ilógico que nosotros negáramos que pues este mundo está lleno de sufrimiento, de dolor, de miseria, de guerras, de hambre, ¿sí? Pues sería algo similar a negar pues lo que es la realidad. Y en la segunda noble verdad, el Buda nos dice cuáles son las causas, el origen del sufrimiento. Haciendo un repaso, pues sería Trishna, los términos Trishna, Anicca y Avidya. Trishna, el aferramiento, el apego, la identificación. Anicca, la falta de conciencia de la impermanencia, de que todo es temporal, de que todo es pasajero. Y Avidya es la ignorancia, el ego, el no saber, el no haber tomado conciencia de estas realidades. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta parte del programa. Ya hemos estudiado las tres nobles verdades primeras. Bien, estamos de vuelta aquí en su programa La Ciencia de la Conciencia, para en este cuarto bloque, en esta cuarta parte final, hablar de precisamente la cuarta noble verdad. Esta cuarta noble verdad es conocida como el sendero de la liberación, el óctuple sendero. Son 8 consejos que da el Buda para pues poder alcanzar el nirvana en vida. Esta cuarta noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento también se denomina el camino medio u óctuple sendero. El óctuplo sendero, noble sendero, es la práctica que uno debe de seguir para alcanzar la cesación del sufrimiento. Este óctuple sendero se compone de 8 principios que se explicarían de la siguiente manera. Estos 8 componentes son los siguientes. Número 1, la verdadera fe. Número 2, recto pensar. Número 3, recto sentir. Número 4, recto actuar, el cual está incluido el habla, tener un lenguaje apropiado y recto. Número 5, medios honestos para ganarnos la vida. Número 6, resolución sostenida. Número 7, memoria perfecta. Y número 8, meditación, o lo que es lo mismo, concentración perfecta.
Estos 8 componentes están divididos en 3 grupos de acuerdo al nivel de la práctica. El primer grupo es el de la moralidad, que en idioma pali se menciona como sila. El segundo es el grupo de la concentración, o sea, del samadhi. Y el tercer grupo es el de la sabiduría, que en pali, en idioma pali, se dice paña. Si uno desea poner fin al sufrimiento, uno debería recorrer este sendero, poner en práctica este óctuple noble sendero. Para comprender esta división en 3 grupos, es necesario primero conocer que hay 3 puertas de acción. La puerta del cuerpo, número 1, la puerta del lenguaje, número 2, y la puerta de la mente, número 3. Sila o moralidad es para controlar la puerta del cuerpo y del lenguaje. Recto lenguaje, recta acción y recta vida pertenecen al grupo de la moralidad. El recto lenguaje es de 4 clases. Número 1, abstención de mentir, no decir mentiras. Número 2, abstención de calumniar. Calumniar, pues todos sabemos que es decir algo que no nos consta. Número 3, abstención de lenguaje áspero. Y número 4, abstención de lenguaje frívolo. La recta acción es de 3 tipos. Número 1, abstención de matar seres vivientes. Número 2, abstención de robar. Y número 3, abstención de conducta sexual ilícita. La recta vida significa obtener los medios necesarios para la subsistencia con recto lenguaje y con recta acción. Dedicarnos a algo pues que sea honesto para poder a través de ese medio ganarnos la vida, el pan de cada día. Además, hay 5 tipos de actividades consideradas por el budismo como incorrecto medio de vida y son las siguientes. Número 1, comerciar con veneno. Número 2, comerciar con intoxicantes como son las drogas, el alcohol. Número 3, comerciar con armas. Número 4, comerciar con esclavos. Y número 5, comerciar con animales para matanza. Este recto pensar, recto sentir, recto actuar, incluido el recto lenguaje, se hace algo imposible cuando una segunda naturaleza inhumana actúa en nosotros, dentro de nosotros y a través de nosotros, aquí y ahora. Estamos hablando del ego, de los defectos psicológicos, debido a que se expresan y se manifiestan a través de nuestro pensamiento, sentimiento y acción, pues es lo que nos impide, lo que obstaculiza cumplir con este recto actuar, recto pensar y recto sentir. El segundo grupo, el grupo de la concentración, consiste en 3 componentes. Número 1, el recto esfuerzo. Número 2, la recta atención. Y número 3, la recta concentración. Estos 3 son para controlar la puerta de la mente, para la eliminación temporaria de las impurezas mentales. Hoy por hoy nuestra mente pues está llena de malos hábitos, pensamientos perjudiciales, pensamientos negativos que surgen precisamente pues de los agregados psicológicos. Cuando estos 3 componentes están presentes en nuestras mentes, las impurezas están temporalmente ausentes. Y el tercer grupo del cual estamos hablando, el grupo de la sabiduría, consiste en 2 componentes. Número 1, el recto entendimiento. Número 2, el recto pensamiento. Estos 2 también tienen que ver con la puerta de la mente. Son para la erradicación, la eliminación definitiva de las impurezas mentales. Básicamente esto significa comprender que las malas acciones traen malos efectos, malas consecuencias, malos resultados, lo que conocemos como un karma negativo. Y las buenas acciones traen buenos efectos, buenos resultados, buenas consecuencias. El recto entendimiento también significa la comprensión de las 4 nobles verdades. Recto pensamiento es pensamiento de renunciación, ausencia de mala voluntad y ausencia de crueldad. En un libro que se llama Visuddhimagga, que significa el camino de la purificación, de un maestro budista que se llama Buddhaghosa,
Se compara a la verdad del sufrimiento con una enfermedad, la verdad del origen del sufrimiento con la causa de la enfermedad. Es como si nos diagnosticaran que estamos enfermos y nos dicen también por qué estamos enfermos, y la verdad de la cesación del sufrimiento, la tercera noble verdad, como la cura a esa enfermedad, y la verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento con la medicina. Quiere decir que acabamos de estudiar en esta cuarta noble verdad la medicina a ese diagnóstico de enfermedad que todos los seres humanos tenemos actualmente. Estamos enfermos, carecemos de salud, salud mental, salud emocional, y por lo tanto se refleja en nuestra salud física. Bien, hasta aquí el estudio de estas cuatro nobles verdades que enseñó el Buda en su propósito de liberar a todo ser humano del sufrimiento, del dolor. Para ello, es que explicó, y 45 años de su vida la dedicó a compartir y difundir estos conocimientos. Nos despedimos de ustedes y los esperamos en una próxima ocasión. Gracias por su atención.